Estoy haciendo este video para que tengas que dejar de buscar en internet videos que te expliquen cómo resolver inecuaciones con valor absoluto. Este es el video definitivo, te lo garantizo. En este video vamos a pasar por 4 tipos de ejercicios, básicamente 4 categorías de desigualdades con valor absoluto. Las primeras que vamos a ver son las triviales, las que simplemente pensando un poquito quedan resueltas. No hay que hacer mucho esfuerzo. O sí, fueguito. En la segunda categoría vamos a encontrarnos con desigualdades donde simplemente aplicando la definición de valor absoluto, las cuales les voy a introducir en este video, podemos resolver esta desigualdad sin mucho trabajo. En la tercera categoría vamos a encontrarnos con ejercicios donde al parecer las cosas son bastante más complicadas, pero tengo un as bajo la manga que les va a venir muy bien para resolverlas. Y por último, vamos a ver un ejemplo donde no hay truco que valga. Van a tener que trabajar con mucha paciencia para llegar a la solución. Así que, antes de comenzar con la primera categoría, los casos triviales, comencemos por hacer un repaso de cuál es la definición del valor absoluto. El valor absoluto lo representamos usando estas dos barras alrededor del número que queremos calcular. Por ejemplo, un valor absoluto de 3 lo representamos de esta forma. Y, por ejemplo, valor absoluto de menos 4 lo representaríamos de esta otra forma. Ahora, ¿qué quiere decir calcular el valor absoluto de un número? Pues la función valor absoluto se define de la siguiente forma. Se la define como una función de reales en reales positivos. Es decir, en la función yo puedo ingresarle cualquier valor real y lo que hace es devolverme un valor o bien positivo o cero. Y el criterio que utiliza esta función para devolverme el valor es el siguiente. Si el valor que yo le doy, este valor de x que yo ingreso, es un valor positivo, me lo devuelve exactamente igual. Fíjense, si x es mayor que 0, pues déjamelo igual, no me lo cambies. Por ejemplo, si yo quiero calcular el valor absoluto de 3, como 3, el valor que ingreso en la función valor absoluto ya es positivo, el resultado sigue siendo exactamente 3. Ahora, me dice que si el valor de x que yo ingreso es negativo, pues el resultado de calcular el valor absoluto debe ser el opuesto, es decir, cambiarle el signo. O sea que el valor absoluto de menos 4 viene a ser su opuesto, que es básicamente 4. Por ende, el resultado de aplicar valor absoluto sobre una expresión siempre me arroja un número positivo. La única forma de que me arroje un resultado nulo, es decir, que me arroje 0, es cuando calculo el valor absoluto de 0. En ese caso obtengo también 0 como respuesta. Fíjense que este hecho se ve reflejado en la función aquí. Pueden ver que he dicho que si x es igual a 0, pues que lo dejemos igual. Ahora bien, si en vez de ponerle igual aquí, lo ponemos aquí, da lo mismo, gente. Porque fíjense que si x es 0, aquí pongo y me queda 0, y si lo pongo aquí me queda menos 0, lo cual es exactamente lo mismo. Ahora bien, por convención, el igual se suele ver aquí. En definitiva, lo importante que tienen que recordar hasta el momento es que el valor absoluto de un número siempre me arroja un número positivo, igual o sumo 0, en el caso del valor absoluto de 0. A partir de este concepto es muy fácil encontrar la gráfica de la función valor absoluto. Fíjense lo siguiente. Comencemos por considerar esta rama, los valores de x que son positivos. Me dice que simplemente la función equivale a x, es decir, tendríamos y igual a x. Esto es así porque si yo ingreso el valor de 1, pues el valor absoluto de 1 es 1. Si ingreso 2, el valor absoluto de 2 es 2. Si por el contrario ahora tomo valores de x negativos, tendremos y igual a menos x. Esto es así porque si yo tomo, por ejemplo, menos 1, el valor absoluto de menos 1 sabemos que es 1. Si tomo menos 2, el valor absoluto de menos 2 es 2. Fíjense entonces cómo tengo y igual a x para los valores de x positivos e igual a menos x para los valores de x negativos. Ahora bien, fíjense cómo al graficar y igual a x no he continuado la gráfica, es decir, no he dibujado la parte izquierda de esta recta, es decir, la parte que se encuentra a la izquierda del eje y. Y cuando he dibujado la recta y igual a menos x, no dibujé la parte que se encuentra a la derecha del eje y, porque justamente lo que tenemos aquí es una función definida a trozos. Hasta ahora entienden lo fundamental. ¿Cómo opera la función valor absoluto? Coge un número y lo convierte en positivo, sea cual sea ese número. Valor absoluto de menos 3, 3. Valor absoluto de menos 4, pues 4. Valor absoluto de un número que ya sea positivo, por ejemplo el 9, pues queda igual, 9. Y claro, valor absoluto de 0, pues 0. Entendiendo cómo una función valor absoluto es una función definida a trozos, pueden graficar cualquier tipo de función.
no solamente la función igual valor absoluto de x. Si yo, por ejemplo, les doy esta función igual valor absoluto de 2x menos 6, también deberían ser capaces de graficarla. Pero no vamos a hacer eso en este video. En esta ocasión vamos a dedicarnos únicamente a resolver desigualdades donde aparece el valor absoluto. Y es por eso que necesitamos conocer la definición de valor absoluto. Seguramente en otra ocasión haga un video explicando cómo graficar funciones de este estilo, donde dentro del valor absoluto no tengo x, sino que tengo cualquier otra expresión. Ahora que hemos hecho este repaso tan importante, comencemos con la primera categoría de desigualdades con valor absoluto, la cual yo les conté que la llamo casos triviales. Para el caso de las desigualdades triviales, vamos a ver estos 4 ejemplos. Fíjense que del lado izquierdo de la desigualdad tenemos siempre la misma expresión, el valor absoluto de 2x menos 4. Pero en el primer caso queremos que eso sea mayor que 0, en el segundo caso queremos que sea mayor o igual a 0, en el tercero menor que 0 y en el cuarto pues menor o igual a 0. Así que comencemos con el primero y van a ver qué triviales que son todos estos casos. ¿Qué les dije hace un momento cuando definimos la función valor absoluto? El valor absoluto de 2x menos 4, sin importar lo que eso valga, el valor absoluto siempre me va a arrojar algo positivo. A lo sumo 0 en el caso de que eso que yo esté evaluando sea 0, ¿cierto? Por tanto, cuando esta desigualdad me pida que yo encuentre los valores de x que hacen que el valor absoluto de 2x menos 4 sea positivo, yo debo entender que siempre va a ser positivo, excepto en el caso donde sea nulo. Es decir, yo voy a tomar el argumento del valor absoluto y lo voy a igualar a 0, para ver para qué valor de x es que esto se anula. Y al resolver esta ecuación tenemos que cuando x vale 2, 2x menos 4 se anula y por tanto tendríamos valor absoluto de 0, pues 0. Y yo no quiero eso, yo quiero que esto sea mayor que 0. Por tanto, como solución decimos que los valores de x que satisfacen esta desigualdad son todos los reales excepto x igual a 2. Y eso lo escribimos de esa forma. Fíjense que tiene mucho sentido porque sin importar el valor de x que yo ingrese dentro del valor absoluto, al convertirlo en positivo justamente me va a quedar mayor que 0, que es lo que yo quiero. El único valor de x que es conflictivo aquí es x igual a 2, porque si yo lo sustituyo aquí me queda 0 mayor que 0, es decir, me quedaría esto. Y sabemos que esto no es cierto, 0 no es mayor que 0, 0 es igual a 0. Como es conflictivo, es decir, no satisface la desigualdad, lo estamos excluyendo. Ahora, si pasamos a la segunda desigualdad, lo que nos está pidiendo esta desigualdad es que digamos cuáles son los valores de x que hacen que el valor absoluto sean mayores o iguales a 0. En este caso diremos que la solución son todos los reales, porque sin importar el valor de x que yo ponga aquí dentro, siempre me quedará positivo. A lo sumo me puede llegar a quedar 0 en el caso de que x sea 2, ¿cierto? Y en este caso no tengo por qué excluirlo porque la desigualdad incluye un igual. Fíjense cómo entonces, simplemente entendiendo qué es lo que hace el valor absoluto, puedo encontrar la solución. Vamos a ver ahora este tercer caso, donde lo que nos pide es que el valor absoluto sea negativo. ¿No hemos dicho nosotros que el valor absoluto lo que hace es convertirme, lo que sea que tenga dentro del valor absoluto, en positivo? De ninguna forma puedo obtener un número menor que 0, es decir, un número negativo. Esta desigualdad no tiene solución. Decimos entonces que la solución es un conjunto vacío. Por último, en este caso me dice que sea menor que 0 o bien igual a 0. Menor que 0 ya sabemos que no es posible. Así que esta desigualdad implica que simplemente veamos cuándo es que se anula el valor absoluto. Y en este caso ya lo hemos calculado y sabemos que sucede para x igual a 2. O sea que en este caso la única solución que tenemos es x igual a 2. Fíjense entonces cómo rápidamente hemos acabado estos 4 casos triviales. Los casos son entonces tener un valor absoluto y que me pida que sea mayor que 0, mayor o igual a 0, menor a 0 o bien menor o igual a 0. Allí no hay mucho que hacer. Vamos a subir de nivel y vamos a ver ejemplos donde tenemos que aplicar la definición del valor absoluto. Para esta segunda parte tenemos estos dos ejercicios, donde fíjense que son muy parecidos, salvo el sentido de la desigualdad. Comencemos por el ejercicio número 5, donde se nos pide que el valor absoluto de 2x menos 4
sea mayor que 3x menos 9. Fíjense que ahora ya no tenemos un caso trivial, porque sabemos que 2x menos 4 en valor absoluto será siempre positivo. Pero según los valores que yo tenga aquí de x, esta expresión puede ser positiva o negativa. Por tanto, no es tan obvio que lo de la izquierda sea mayor que lo de la derecha para todos valores de x, o para ninguno, o para tan solo algunos. Es decir, tenemos que hacer algunos cálculos. Para eso vamos a aplicar la definición de valor absoluto. Es decir, vamos a convertir a esta función, 2x menos 4, en valor absoluto, en una función definida a trozos. Lo crucial para eso es entender cuándo es que 2x menos 4 pasa de ser positivo a negativo. Es decir, 2x menos 4 para algunos valores de x será positivo y para otros será negativo, ¿cierto? ¿Cuál es la frontera entre lo positivo y lo negativo? El 0. Entonces vamos a entender cuándo es que se anula el argumento del valor absoluto. Para eso lo igualamos a 0 y al operar tenemos que es x igual a 2 el valor que anula el argumento del valor absoluto. Por lo tanto, esta expresión de aquí la podemos reescribir de la siguiente forma. Fíjense, sabemos que en x igual a 2 esta expresión se anula. Pero para cualquier valor mayor que 2, por ejemplo el 3, fíjense que me quedaría un número positivo. Entonces el valor absoluto de esa expresión será tan solo el mismísimo número. Luego, para valores de x menores que 2, esta expresión tomará valores negativos. Por tanto, su valor absoluto va a coincidir con su opuesto. Al tratarse del opuesto, fíjense cómo simplemente pongo un menos delante de toda la expresión. Ahora bien, en el caso de que x sea igual a 2, dijimos que el argumento se anula. Por tanto, da igual si lo reemplazo aquí o aquí. Si lo hago aquí me quedará 0. Y si lo hago aquí me quedará menos 0, que es lo mismo. Así que vamos a poner ese igual en cualquier sitio. Por ejemplo, aquí. Ahora que tenemos esto, entendemos que tenemos dos escenarios. Uno donde el argumento será positivo y otro donde el argumento será negativo. Así que a partir de esta desigualdad vamos a partir estos dos escenarios. Por un lado diremos que el argumento es mayor o igual a 0, lo cual sabemos que se cumple cuando x es mayor o igual a 2. Y por otro lado diremos que el argumento es negativo, lo cual sabemos que se cumple cuando x es menor que 2, tal y como habíamos pensado aquí. Ahora, en el caso de que el argumento sea positivo, justamente su valor absoluto, según lo dice la fórmula, coincide con el mismo. Así que en esta expresión lo reemplazamos tal cual, sin el valor absoluto. Entonces fíjense cómo en este primer camino queremos que se cumplan dos cosas. Por un lado queremos que x sea mayor o igual que 2, porque es justamente el escenario que estamos contemplando. Y por otro lado queremos que se cumpla esta desigualdad, donde de vuelta les explico. Hemos quitado el valor absoluto porque el valor absoluto de 2x menos 4 coincide con 2x menos 4 cuando x es mayor o igual que 2. Como queremos que se cumplan estas dos condiciones de forma simultánea, debemos pedir que aquí haya una intersección. Entonces agrego esta expresión que significa un y. Bien, es un conector lógico que me está pidiendo que se cumplan ambas cosas. Ahora, en este segundo escenario, donde pedimos que 2x menos 4 sea negativo, ¿qué va a pasar con el valor absoluto de 2x menos 4? Pues va a ser su opuesto. Así que sustituyo el valor absoluto de 2x menos 4 por el opuesto de su argumento. Y queremos que esto sea mayor a 3x menos 9. Y por supuesto, en este segundo escenario, también queremos que se cumpla que x sea menor que 2 y que se cumpla esta desigualdad de forma simultánea. Pero ¿cómo compatibilizamos después ambos caminos? Es decir, yo aquí llegaré a una solución posible, aquí a otra solución posible. ¿Qué hago con estas soluciones para llegar a una solución final? Pues consideramos la unión de ambas soluciones. Esto es así porque ambos son escenarios posibles. El argumento de valor absoluto puede ser positivo o negativo, y en cualquier caso tendré diferentes soluciones. Todas estas soluciones las quiero tener en cuenta y por eso considero la unión. Ahora bien, una vez tenemos esto, simplemente tenemos que pensar que este problema, que parecía muy complejo, no es más que dos problemas. Este es el camino número 1 y este es el camino número 2. Comencemos por el camino número 1. Lo primero que vamos a hacer es pasar las x de un lado y los números del otro. Entonces, este 3x lo pasaremos al lado izquierdo y el menos 4 al lado derecho. Y me queda de esta forma. A estas alturas, imagino que ustedes ya se vieron mis vídeos anteriores sobre inecuaciones, particularmente aquel video donde les expliqué la regla de oro, lo que tienen que saber sí o sí para no equivocarse nunca al resolver desigualdades, ya sea tengan o no valor absoluto. Si no lo hicieron, por favor, vayan a verlo, porque si no, van a confundirse un poco en por qué aquí pasé de tener un mayor a tener un menor. Bueno, en ese video que les menciono, se los explico. Fíjense entonces que en este primer camino me dice que los valores de x que satisfacen estas condiciones que yo tenía aquí son aquellos que hacen que
sean mayores que 2 y menores que 5 de forma simultánea. Es decir, el intervalo 2, 5, cerrado en 2 y abierto en 5. A esto lo llamo solución 1. Muy bien, vamos a ver qué nos dice esta solución 2. Para eso vamos a hacer lo mismo. Vamos a aislar x de un lado y los números del otro. Fíjense que en este caso me queda que x debe ser menor a 13 quintos, es decir, desde 13 quintos hacia la izquierda. Pero de forma simultánea queremos que también x sea menor que 2, así que de 2 para la izquierda. Por tanto, la solución final será el intervalo menos infinito 2. Esta es la solución del camino 2. Dijimos que ahora lo que queremos hacer es considerar la unión entre estas dos soluciones. Entonces queremos unificar los intervalos. Entonces, para eso fíjense que este intervalo va de menos infinito a 2 y este va de 2 a 5. Si yo uno los intervalos, tenemos que la solución de esta desigualdad es de menos infinito a 5. Les recuerdo que tenemos un montón de videos explicando cómo hacer operaciones con intervalos, ya sea unión o intersección, e incluso diferencia simétrica. Así que si ven que lo tienen un poquito flojo, vayan a revisarlo. Los invito a que ingresen esta ecuación en su calculadora y que comprueben que efectivamente esta es la solución. Miren, ahí yo ya lo ingresé, chequeé. Sí. Ahora bien, ya tenemos la solución del ejercicio número 5. Para el número 6 no es necesario que hagamos los cálculos juntos. Si quieren, pueden probar de hacerlo por su cuenta y si tienen algún problema me lo ponen en los comentarios. Se lo puse más que nada porque quiero comentarles algo interesante. Fíjense cómo la solución del ejercicio número 5 me dijo desde menos infinito hasta 5, pero sin tomar el 5. ¿Por qué el 5 no? Bueno, fíjense que si yo sustituyo 5 aquí y aquí, no me queda que se cumple la desigualdad. Me queda 6 mayor que 6, lo que sabemos que no es cierto. Por eso no consideramos el 5. Mientras que el 6 me está pidiendo exactamente lo opuesto. En vez de mayor, menor. Así que yo podría decir que como me pide exactamente lo opuesto, la solución será, en vez de menos infinito hasta 5, pues el resto del conjunto de números que quedan, que serían de 5 hasta más infinito. Fíjense que cuando dije el resto de números que quedan, estoy obviando el 5 porque sabemos que el 5 me generaría este problema. En el caso del 6 me quedaría algo así. 6 menor que 6, que sabemos que no se cumple. Es decir, el 5, x igual a 5, no forma parte de ninguna de las soluciones, ni de este, porque no tenemos la igualdad. Es decir, no tenemos eso considerado. Así que, como les dije, tomamos la solución del 5 y como nos pide exactamente lo opuesto, pues tomamos el resto de los números excepto el 5. Y nos queda de 5 a más infinito. Ahora bien, antes de pasar a la siguiente categoría de ejercicios, quiero comentarles algo muy interesante respecto al ejercicio número 5 y al ejercicio número 6. Y eso es lo siguiente. Comencemos con el 5. Llamemos a lo que tenemos del lado derecho de la desigualdad A. E imaginemos que tenemos valores de x que hacen que A sea negativo. Fíjense entonces que pedir valor absoluto de 2x menos 4 mayor que A, siendo A negativo, implicaría que eso, por supuesto, que se cumple. Porque el valor absoluto me da algo positivo, mientras que del lado derecho tengo algo negativo, ¿cierto? O sea que aquellos valores que hacen que A sea negativo deberían, por supuesto, estar incluidos en el conjunto solución. Vamos a ver si es así. Tomo A y pido que sea negativo. Y al aislar, tengo que A es menor que 0 para aquellos valores de x menores que 3. Y por supuesto, para los valores de x menores que 3, se va a cumplir siempre que el valor absoluto será mayor que A. Ahora bien, ¿los valores de x menores que 3 están o no incluidos en la solución? Pues claro que sí, porque mi solución va de menos infinito hasta 5. Esto se los digo a modo de verificar. Si ustedes ven que su solución no está verificando esto, es porque evidentemente han cometido algún error. Con esto no quiere decirles que esta es la forma de encontrar la solución, porque si lo hacen, estarán omitiendo aquellos valores comprendidos entre 3 y 5, y eso estaría mal. Los valores de x entre 3 y 5 son aquellos valores que hacen que A sea positivo, pero que sin embargo, este valor absoluto siga siendo mayor. Esta misma lógica la podemos aplicar en el ejercicio número 6. Fíjense, en este caso sabemos que si lo que tenemos del lado derecho es negativo, los valores de x que hacen que A sea negativo no deberían ser parte de la solución, porque aquí tengo un valor absoluto que es algo positivo. No puede ser menor a algo negativo. Es decir, los valores de x que hacen que esto sea negativo no pueden formar parte de la solución. Y veamos que
efectivamente se cumple. Porque los valores de x que hacen que a sea negativo son aquellos valores menores que 3. Y eso no forma parte de la solución. La solución para el ejercicio número 6 va de 5 a más infinito. Nuevamente, una forma rápida de verificar que, por lo menos, nuestra respuesta es coherente. Ahora que hemos acabado con estos dos ejemplos, vamos a pasar a la siguiente categoría, que es la categoría donde podemos aplicar un truco para evitar trabajar de más. Para esta tercera categoría tenemos 3 ejercicios, donde fíjense nuevamente que son muy parecidos, salvo aquí tenemos un más 2 y aquí un menos 2. Fuera de eso, exactamente iguales. Ahora bien, ¿cuál es el problema en relación a lo que teníamos anteriormente? Pues ya no tenemos un solo valor absoluto. Tenemos ahora 2 valores absolutos. Sin embargo, las cosas no son tan terribles porque tenemos un as bajo la manga. Para verlo, comencemos con el ejercicio número 7. Y para eso primero recordemos algo muy importante de las desigualdades. Y eso es que si yo tengo esta desigualdad, 7 mayor que 4, puedo elevar ambos al cuadrado, de forma que me queda 49 mayor que 16. Es decir, al elevar ambos lados al cuadrado, la desigualdad se sigue cumpliendo. Pero mucho cuidado, esto no puedo hacerlo siempre. Imagínense que tengo lo siguiente: 2 mayor que menos 3. ¿Es cierto o no? 2 es mayor que menos 3. Pero ¿qué pasa si ahora elevo al cuadrado? Me queda 4 mayor que 9, lo cual ya no es cierto. Por tanto, esto de elevar al cuadrado a ambos lados de la desigualdad y quedarme tranquilo de que efectivamente se cumple, solamente puedo hacerlo y quedarme muy tranquilo en el caso de que ambos miembros sean positivos. Es decir, que si tengo a mayor que b, puedo decir que a cuadrado es mayor a b cuadrado únicamente si tanto a como b son positivos. Así que, teniendo esto en cuenta, veamos cómo podemos aplicarlo para resolver el ejercicio número 7. Podemos aquí aplicar este truco. Podemos elevar al cuadrado ambos lados de la desigualdad y quedarnos tranquilos de que la desigualdad se sigue cumpliendo. Recuerden, solamente podemos hacerlo si ambos son positivos. Y claro que lo son. Si tengo, en ambos casos, un valor absoluto, de ninguna forma puede ser negativo. Así que lo podemos elevar al cuadrado. ¿Y esto de qué me sirve? ¿Cómo elevo un valor absoluto al cuadrado? Pues simplemente aplicando la siguiente identidad. El valor absoluto de x al cuadrado es simplemente x al cuadrado. No hay necesidad de considerar el valor absoluto. El valor absoluto lo que hace es convertirme algo en positivo, ¿cierto? Pero simplemente, si yo elevo el número al cuadrado, me garantiza también que el número que obtenga quedará positivo. Es decir, imagínense el siguiente escenario, un ejemplo, x igual a menos 3. Si hago el valor absoluto, que me da 3, y luego lo elevo al cuadrado, me da 9, que es exactamente lo mismo que obtengo si simplemente cojo el menos 3 y lo elevo al cuadrado. Obviamente esto no es una demostración formal, es simplemente un ejemplo, pero es para que lo vean. El valor absoluto de x al cuadrado es lo mismo que decir x al cuadrado. Puedo no considerar el valor absoluto, así que puedo no considerarlos aquí. Y fíjense cómo pasé de tener 2 valores absolutos a no tener ninguno. Ahora sí, vamos a elevar al cuadrado. Al hacerlo me queda de esta forma. Y luego, al pasar todo al lado derecho de la desigualdad, me queda de esta forma. Ahora, si lo piensan, 5 al cuadrado menos 38 que más 65 es un polinomio de segundo grado. Y podemos representarlo gráficamente mediante una parábola. Para eso tenemos que buscar las raíces. Es decir, los valores de x que hacen que se anule esta expresión. Esas raíces son 13 quintos y 5. Y como esta parábola tiene coeficiente principal positivo, sabemos que la parábola mira hacia arriba. Si graficamos esta parábola, nos queda algo así. Fíjense, corta el eje x en 13 quintos y en 5 y mira hacia arriba por tener un coeficiente principal positivo. Ahora, esta desigualdad nos está pidiendo los puntos de esta parábola que hacen que la parábola sea negativa, es decir, que esté por debajo del eje x. Fíjense que esta parábola está por debajo del eje x aquí, cuando x toma valores entre 13 quintos y 5. Por ende, esa es la solución. El intervalo abierto, 13 quintos, 5. De esa forma concluimos rápidamente el primer ejercicio, el 7. Vamos a pensar ahora el 8. La pregunta ahora es, ¿puedo elevar al cuadrado a ambos lados de la desigualdad en este ejercicio número 8? Recuerden que solamente puedo hacerlo si se cumple esto, ¿sí? Observen, ¿se puede o no? El lado derecho sabemos que es positivo, no cabe duda. Ahora, ¿el lado izquierdo es positivo? Pues fíjense, tengo un valor absoluto que es positivo y si le sumo 2, pues claro que sigue siendo positivo. O sea que sí, puedo elevar al cuadrado ambos lados de la desigualdad y saber que se sigue cumpliendo la desigualdad. Vamos a hacerlo.
Fíjense que del lado derecho me queda un valor absoluto al cuadrado, por lo cual podemos aplicar esta identidad que mencionamos antes. Pero del lado izquierdo tengo el cuadrado de un binomio, así que lo tengo que desarrollar, y al hacerlo me queda de esta forma. Entonces fíjense que aquí tengo el cuadrado de un valor absoluto, donde puedo volver a aplicar esta identidad, pero aquí no hay nada que pueda hacer. Tengo un valor absoluto que no me queda otra que aislarlo, así que vamos a hacerlo. Para eso fíjense cómo este cuadrado lo he pasado restando, este 4 también, y luego este 4 que está multiplicando al valor absoluto, finalmente lo pasamos dividiendo. Y ahora sí tengo valor absoluto de una expresión mayor que, pues, una expresión que por supuesto debería simplificar. No va a ser otra cosa que un polinomio de segundo grado. ¿Y aquí qué hacemos? Pues nada, ya lo hicimos cuando estudiamos los casos 5 y 6. Simplemente aplicamos la definición de valor absoluto. Dividimos en dos caminos, los resolvemos de forma independiente y luego tomamos la unión de cada uno de los caminos. ¿Les doy una pequeña ayuda? Cuando simplifiquen toda esta expresión, les queda este polinomio de segundo grado. Con esto simplemente quiero mostrarles cómo aplicar este truco, cómo podemos facilitar las cosas, pero luego es aplicar lo que ya les mostré. Ahora, ¿qué creen que pasará con el ejercicio número 9? Ok, ¿podemos elevar al cuadrado ambos lados de la desigualdad? ¿Sí o no? Fíjense, el lado derecho es positivo, no cabe duda, porque tengo un valor absoluto. Pero, el lado izquierdo, tengo un valor absoluto al cual le estoy restando 2. Sé que esto es positivo, pero no tengo garantías de que cuando efectúe la resta siga siendo positivo el lado izquierdo. Así que el lado izquierdo no siempre va a ser positivo, no puedo elevar al cuadrado. Pero fíjense que si tan solo paso este 2 sumando al otro lado, ahora sí que sé que todo esto es positivo, porque el valor absoluto es positivo y si le sumo 2, pues por supuesto que sigue siendo positivo. Y del lado izquierdo también tengo un valor absoluto. Así que, en este caso, con tan solo hacer una pequeña modificación previa, ya puedo elevar al cuadrado. Y si trabajan, se van a encontrar con un escenario muy similar al que nos encontramos en el ejercicio número 8. Van a tener que aislar un valor absoluto y van a tener que aplicar luego la definición de valor absoluto. Y simplemente van a llegar a la solución con un poco más de trabajo. Pero la gran ventaja es que en vez de tener dos valores absolutos, tan solo van a tener uno. Y ahí radica este as bajo la manga. Simplificar el problema, lo que no quiere decir que luego no tengamos que hacer muchas cosas. Ahora bien, el último ejercicio es un caso donde lamentablemente esto no lo podemos aplicar, porque sin importar las manipulaciones que hagamos, no tenemos la garantía de que a ambos lados de la desigualdad tengamos algo positivo. Ok, este es el nivel donde no tienen que tener pánico, con calma, se puede resolver. Tienen que hacerlo paso por paso y verlo por partes. Bien, este es el ejemplo. Fíjense, el lado izquierdo de la desigualdad es positivo, pero el lado derecho tengo un valor absoluto más una expresión con x, que puede ser más o menos complicado. En este caso simplemente x. ¿Y qué pasa? Si yo sé que esto es positivo, al sumarle x, puede volverse positivo o negativo según los valores de x. No tengo garantías. Ni siquiera puedo solucionarlo pasándolo restando del otro lado. Sigo teniendo el mismo problema. No puedo elevar al cuadrado ambos lados de la desigualdad. No tengo garantías de que eso se vaya a verificar luego. Así que no tengo otra que desde el comienzo trabajar con dos valores absolutos, aplicando la definición de valor absoluto. Recuerden que para aplicar la definición de valor absoluto, primero tengo que tener algún valor absoluto aislado. En este caso tengo aislado este valor absoluto. Así que estoy listo para aplicar la definición. Es decir, para abrirme en dos caminos. En el primer camino voy a considerar que 2x menos 4 es positivo, lo cual sucede cuando x es mayor o igual que 2. Y en ese caso, su valor absoluto va a coincidir simplemente con su argumento, es decir, va a ser 2x menos 4. Lo cual quiero que sea menor que esta expresión. Bien, perfecto. Primer camino. Y luego tengo que hacer el segundo camino. En el segundo camino voy a considerar que 2x menos 4 es negativo, lo cual va a suceder cuando x sea menor que 2. Pero en ese caso, el valor absoluto de 2x menos 4 va a ser su opuesto. Es decir, menos, y entre paréntesis, 2x menos 4. Lo cual queremos que sea menor que esta expresión. En definitiva, el segundo camino nos queda de esta forma. Por este segundo camino no nos vamos a preocupar ahora. Nos vamos a ocupar únicamente del primero. Y una vez tengamos el primer camino, pues hacemos el segundo, y teniendo ambas soluciones, luego efectuamos la unión. Entonces lo que tienen que hacer con este tipo de ejercicios es considerar que, más allá de que es difícil,
lo pueden ver como la suma de dos ejercicios independientes que saben resolver perfectamente. Por ser el último y el más difícil, vamos a hacerlo completo juntos. Comencemos con este primer camino. Dijimos que queremos que x sea mayor o igual que 2 y que de forma simultánea se cumpla esta desigualdad. Para resolver esta desigualdad sabemos que lo que tenemos que hacer es aislar este valor absoluto, ¿cierto? Para eso paso x restando, me queda x menos 4, que debe ser menor a ese valor absoluto. Fíjense entonces que lo que me estoy encontrando aquí es con una desigualdad con valor absoluto, donde nuevamente tengo que aplicar la definición de valor absoluto. Es decir, esta desigualdad se va a partir a su vez en otras dos. En un primer camino, el camino A, vamos a considerar que 3x menos 9 es positivo. Es decir, 3x menos 9 mayor o igual a 0, lo cual se cumple cuando x es mayor o igual a 3. En ese caso, el valor absoluto de 3x menos 9 va a ser pues el mismo. Así que lo dejo tal cual. Y necesito que se cumpla que eso sea mayor a x menos 4. Mientras que un segundo camino, un camino B, es considerar que 3x menos 9 es negativo, lo cual sucede cuando x es menor que 3, y por lo tanto, el valor absoluto de algo negativo coincidirá con su opuesto. Así que donde tengo valor absoluto de 3x menos 9 pongo menos, y entre paréntesis, 3x menos 9, lo cual debe ser mayor que x menos 4. Muy bien, recordemos entonces que en el primer camino teníamos x mayor o igual que 2 en intersección con esta desigualdad. Pero ahora en esta desigualdad nos hemos metido en dos, A y B, donde recuerden que lo que tenemos que hacer es, una vez que abrimos caminos, siempre camino 1 y camino 2, camino A y camino B, los resolvemos de forma independiente y los unimos. Bien, vamos a comenzar con el camino A. Para resolverlo, fíjense, este aquí lo paso restando, el menos 9 sumando, y el camino A me dice que x debe ser mayor o igual que 3 y mayor que 5 medios, que se cumplen ambas condiciones de forma simultánea. Por tanto, el camino A me dice que x debe ir de 3 a más infinito. Vamos a ver qué me dice el camino B, para luego poder hacer la unión. Primero me dice x menor que 3, y de aquí, si opero, me pide que x debe ser menor que 13 cuartos. Así que, menor que 13 cuartos y menor que 3. Como quiero que se cumplan ambas cosas de forma simultánea, en definitiva me queda que debe ir de menos infinito hasta 3. Y recuerden que aquí tengo que tomar la unión, es decir, 3 más infinito, incluyendo el 3, unión menos infinito 3. Pues básicamente la solución de estos dos caminos me da todos los reales. Eso me está diciendo que, en definitiva, esta desigualdad se cumple para cualquier valor de x. Todo esto da como solución los reales, lo cual ahora tengo que hacer reales en intersección con x mayor o igual que 2. Por ende, la solución del camino 1 es desde 2 a más infinito. Es decir, como la solución de esta desigualdad eran los reales, al hacer la intersección con x mayor o igual que 2, nos queda pues de 2 a más infinito. Como les dije, la solución del camino número 1. Ahora tenemos que hacer un proceso análogo en el camino número 2 para finalmente tomar la solución del camino número 2 y efectuar la unión con la solución del camino número 1. Para eso voy a borrar todo lo que tenemos del lado izquierdo, así tenemos mucho sitio para trabajar con el camino número 2 y a ver con qué nos encontramos. Ahora que tenemos la solución del camino número 1, pues camino número 2. Hacemos el proceso análogo. Fíjense, tenemos x menor que 2 y luego aquí lo que queremos hacer es aislar ese valor absoluto. Es decir, nos queda valor absoluto de 3x menos 9 mayor que menos 3x más 4. Nuevamente, como aquí tenemos un valor absoluto aislado, vamos a aplicar la definición. Consideramos dos caminos. En el primer camino decimos que 3x menos 9 es positivo, es decir, x mayor o igual que 3, y por ende este valor absoluto es tan solo 3x menos 9. En el segundo camino, consideramos que 3x menos 9 es negativo, lo cual sucede cuando x es menor que 3, y por ende el valor absoluto es el opuesto de 3x menos 9. En ambos casos debemos trabajar para encontrar la solución de cada uno de los caminos. En el camino número A, además de saber que x es mayor o igual que 3, cuando trabajamos aquí, sabemos que x tiene que ser mayor que 13 sextos. Y como queremos que se cumplan ambas de forma simultánea, sabemos que esto sucede cuando x toma valores entre 3 y más infinito. Ahora bien, para el camino B, tenemos que cuando trabajamos en esta expresión, llegamos a 9 mayor que 4. No tenemos ningún valor de x. Sin embargo, llegamos a una obviedad. Como nos dice que 9 es mayor que 4, básicamente lo que nos está queriendo decir es que esta desigualdad se cumple para cualquier valor de x que podamos considerar en este camino. Así que decimos que simplemente son todos los reales. Pero cuidado,
esto tenemos que intersecar con x menor que 3. Solamente los valores de este camino. Por tanto, la solución del camino número B es menos infinito a 3. Una observación. Si aquí en vez de quedarme una obviedad, 9 mayor que 4 me queda un absurdo, por ejemplo, 9 mayor que 10, lo que tenemos que decir es que esta solución es un conjunto vacío. Y por tanto, hacer la intersección entre un conjunto vacío y x menor que 3 nos daría también un conjunto vacío. Básicamente desestimaríamos por completo el camino B, lo cual no es el caso. Como tenemos que esta es la solución del camino B y esta es la solución del camino A, tenemos que unirlas para tener la solución de esta desigualdad. Fíjense que al hacer la unión, nuevamente nos queda los reales. Como la solución de este camino es los reales, al hacer la intersección con x menor que 2, pues nos queda x menor que 2. En definitiva, tenemos que la solución de este camino 2 es de menos infinito a 2. Tenemos entonces la solución del camino 2, la solución del camino 1, y como recuerdan, tenemos que efectuar la unión entre estas soluciones. Y en este caso, al hacer la unión, nos queda que la solución de esta desigualdad es simplemente todos los reales. Eso quiere decir que sin importar el valor de x que ustedes coloquen dentro de esta desigualdad, la misma se va a verificar. De esta forma concluimos esta clase, donde mi idea era brindarles todas las herramientas para que se puedan enfrentar a desigualdades con valor absoluto sin ningún problema. Este video, por supuesto, se va a sumar a la lista de reproducción sobre este tema. Antes de despedirme, quiero recordarles que en mi página web he organizado todo mi contenido, más de 500 videos que tengo en YouTube, en diferentes listas de reproducción. Les dejo el enlace en la descripción del video para que vayan a chusmear y los espero en el próximo video. Chao.